champeles, sean nuevamente bienvenidos a este su programa 60 minutos de entretenimiento. A continuación, vamos a dar seguimiento a este segmento que acabamos de inaugurar, que es el personaje champel de la semana. Y si a ustedes no han visto de qué se trata el personaje champel de la semana, pues les explico. Vamos a tomar a diferentes personajes que han influido de forma positiva aquí dentro de nuestro pueblo champel, no importando si estas personas no sean oriundas de aquí de San Felipe, pero que han dejado huella y han dejado un gran afecto entre todas las personas que hemos tenido el honor de haber tenido contacto alguno con estas personas. Y en este caso vamos a entrevistar al que sin duda alguna es el líder de la comunidad católica de aquí de San Felipe. No es nada más y nada menos que el Padre Francisco. Buenas noches, Padre Francisco. Buenas noches, Saulo. ¿Cómo está? Cuéntenos. Pues contento de estar en este programa, sobre todo de poder llegar a la población y compartir un momento alegre, un momento de uno mismo. Creo que es importante también los medios de la tecnología y en este caso la televisión para poder llevar un saludo y compartir sobre todo con el pueblo champel, la alegría de la vida. Cuéntenos, Padre. Todos queremos conocer un poco más a fondo de quién es el Padre Francisco Vidal Alonso. Cuéntenos un poquito de su vida. Bueno, en realidad yo nací el 25 de abril de 1979, tengo 37 años. A los 8 años mi papá murió muy joven, tenía 40 años cuando mi papá murió. Nosotros estábamos acostumbrados a tener mucha comunicación con la población, con la gente, es decir, puedo describir a mi papá como un hombre muy inteligente, un hombre muy progresista, con una capacidad de visualizar en el futuro muchas cosas. Entonces mi papá era veterinario por cuestión empírica, es decir, aprendió. Luego también era un hombre comerciante, tenía un almacén de ropa, era barbero, tenía venta de granos básicos, maíz, frijol, arroz, también tenía una tienda, es decir, en casa, nosotros teníamos una casa dividida por diferentes tiendecitas. Y mi papá era un hombre muy metido dentro del pueblo, era un hombre muy capaz de poder salir adelante. Era un hombre que apenas había estudiado tercero primaria, sin embargo era un hombre visionario para que sus hijos estudiaran. Cuando él muere, mi hermana la mayor es una de las primeras maestras del pueblo, que en aquel entonces, ahora mi papá está cumpliendo 28 años de muerto. En aquel entonces, hace 28 años, todavía estaba la cultura de que a la mujer no se le da estudios. Es que la mujer se va con el marido. Y sin embargo, mi papá, un hombre inteligente sobre todo para el bien de sus hijos, mandó a estudiar a mi hermana, la mayor, a la antigua Guatemala, magisterio, a un internado de religiosas. Y luego, cuando mi papá muere, ella ya es maestra. Entonces yo tenía 8 años, estaba apenas en segundo primaria. Luego mi hermana con mi mamá tuvieron que llevar la batuta de la casa, es decir, sostener. Y cada uno de nosotros desde los 8 años, yo recuerdo, toda nuestra vida cambió. Porque mi papá precisamente, hoy estamos... es 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís. Él nació un 4 de octubre y murió un 5 de octubre. Sí, entonces, nosotros teníamos apenas 2 meses para que llegara la Navidad. Entonces mi mamá habló con nosotros y nos dijo: no hay estrenos, no hay tamales, no hay nada, porque tenemos que trabajar. Y desde ese entonces, desde los 8 años, nos pusimos a trabajar. Yo me puse a trabajar, mis hermanos, todos empezamos a trabajar y empezamos a salir adelante, cada uno de nosotros desde otra dimensión. Yo recuerdo que
nos levantaban a las 4 de la mañana para ir a recoger nance, porque teníamos un terreno donde había muchas matas de nance. Y entonces nos íbamos a las 4 de la mañana con una linterna o con una candela o un candil a recoger nance. Recogíamos 4 o 6 canastos grandes de nance por quintal. A veces recogíamos unos 4 quintales de nance y mi hermana nos llevaba al mercado, entonces nosotros regresábamos. Mi hermana, que es maestra, nos tenía planchada la ropa, el desayuno, y nosotros nos íbamos a la escuela, que nos quedaba una cuadra. Y entonces desde muy pequeño empecé a trabajar, a tomar responsabilidades. La vida me cambió totalmente y eso hizo que yo fuera siempre desde pequeño muy responsable en muchas cosas. Bien, cuando usted era más joven, antes de iniciar sus estudios sacerdotales en el seminario, ¿cuál era la forma en que usted pasaba sus tiempos libres? ¿De qué forma usted se entretenía? Al principio, ya lo decía, nos tocó que trabajar. Mi mamá era muy estricta con nosotros. Nosotros al más de las 9 de la noche o las 8, lo más tarde que podíamos estar es en la calle. Nosotros, recuerdo que una de las cosas bonitas que yo recuerdo que hacíamos con mi hermano era jugar fútbol en la calle. De ¿qué? 10, 12, 14 años todavía jugábamos en la calle, pero a los 14 años, por la misma situación, antes a los 11, por la misma situación económica en la que nosotros todavía estábamos viviendo, porque todos trabajábamos, a mí me tuvieron que mandar a un internado a Guatemala 1 año, pero yo no aguanté estar fuera de mi familia porque la muerte de mi papá nos unificó más, nos unió y nos preocupábamos unos con otros hasta hoy en día. Y entonces yo tuve que regresar, pero el hecho de haber salido 1 año, mi mentalidad cambió. Entonces tuve un poco más de visión, me interesé más por salir adelante. Y entonces iba a la pastoral juvenil, compartía con mis amigos, iba a correr, a nadar, me escapaba para ir al río a nadar, porque eran las cosas más bonitas que uno tenía con sus compañeros, con sus amigos. Recuerdo que esta época de octubre, noviembre, uno de mis pasatiempos era como escuchar cuentos y leyendas de Guatemala, de la Asunción. Nos juntábamos con un grupo de amigos ahí a escuchar por las noches, porque antes era por las noches, y el programa se llamaba La Tacita de Café, y la escuchábamos y nosotros nos asustábamos. Luego, de alguna manera, íbamos al parque con mis amigos a tirar piedras, que allá habían clarineros y sinsóteles para la época de noviembre. Era una cosa muy bonita. Entonces así era yo siempre, pero muy de iglesia. Mi mamá no podía ir a la iglesia, pero nosotros sí. Entonces nos quedaba a 1 cuadra la iglesia, y también mi hermana era catequista, y entonces esa relación siempre hubo. Iban sacerdotes a la casa, y en una ocasión llegaron unos misioneros muy alegres. Llevaban una película que se metía así, no me recuerdo ahora cómo se llama, pero se metían así las cositas, y nosotros mirábamos la película y se activaba una grabadora para escuchar el sonido, y eso me impactó mucho. Creo que me llamó mucho la atención de estar siempre metido en la iglesia. Muy bien. ¿De qué forma se podría describir a usted mismo, así con sus propias palabras? Bueno, creo que soy una persona común y corriente, Sí. con defectos y cualidades, pero creo que me puedo describir primero como un hijo de Dios, que tiene grandes cualidades, que feliz de la vida. Me encuentro realmente agradecido con Dios por lo que me ha regalado. Me describo como alguien enamorado de la vida, como alguien que se enamora de la vida, alegre y con las... Es decir, que no solo está alegre, sino que también está triste, también tiene dificultades, problemas, situaciones difíciles, pero muy enamorado de la vida. Así como todos nosotros contamos con nuestros defectos, contamos con nuestras cualidades, ¿cuáles consideraría usted serían sus mayores defectos y sus mayores cualidades? Bueno, una de las cosas que creo
uno siempre tiene que tener como un límite. Y una de las grandes, ahora lo veo, una de mis debilidades es a veces dejar de pensar en mí mismo, no darme mi tiempo, sino estar completamente para los demás. Y a veces puede ser una cualidad, pero cuando uno se abandona y deja de pensar uno en un momento con uno, también eso se vuelve un defecto. Y otro de los grandes defectos que a veces me cuesta mucho es a veces trato de ser muy rígido conmigo mismo, me exijo, soy exigente conmigo mismo y también a veces, no siempre, pero reconozco que en algunos momentos puedo ser perfeccionista. En el caso de las cualidades. De las cualidades y virtudes, creo que una de las grandes cualidades es saber amar. Saber amar, saber vivir la vida con sus problemas y alegrías. La misma vida me ha enseñado a disfrutar cada momento. Y esa es una de las grandes virtudes que yo he descubierto también, el no guardar rencor. O sea, no es fácil, yo se lo he pedido mucho a Dios y Dios me lo ha concedido, no por mi propia fuerza, sino por la gracia de Él. Y otra de las grandes virtudes, y que creo que es haber descubierto mi vocación. Ya. Actualmente, bueno, ya le había preguntado cuáles eran sus pasatiempos antes de iniciar sus estudios sacerdotales, pero actualmente, ¿cuáles son los pasatiempos que, digamos, tiene usted en los pocos momentos que tiene libres? Bueno, de por vida, digamos, yo siempre he sido deportista, me gusta mucho el deporte. Y uno de los sueños frustrados, digo yo, es haber sido por lo menos un buen nadador. Me gusta mucho la natación. Algunos días lo practiqué aquí, por la falta de tiempo ya no lo pude hacer. Luego iba a jugar mucho básquet con un grupo del coro de la parroquia. Me gusta mucho el deporte, voy a jugar básquet cuando puedo ahora más fútbol. Entonces juego fútbol con los muchachos, con algunos catequistas, algunos ministros, voy a jugar fútbol, pero ahora por salud, por recomendación de la doctora, de los médicos, ahora voy un rato al gimnasio, un rato a desestresarme. Entonces voy de 5:30 a 7 de la mañana. Sí. Todos nosotros, al momento de elegir la carrera que vamos a seguir para poder desempeñar algo en un futuro, siempre tenemos una motivación. ¿Cuál fue esa motivación que tuvo el padre Francisco para querer ser sacerdote? Bueno, al principio la gente pregunta, padre, ¿usted desde que usted nació quería ser sacerdote? No, cuando uno es niño, uno siempre mira a sus papás y uno dice, yo me quiero casar, quiero tener por lo menos 2 hijos, quiero tener una casa, un trabajo donde gane miles y un carro y una avioneta. Y uno tiene su proyecto, pero conforme uno va creciendo, uno se va dando cuenta que el Señor va cambiando nuestros planes. Y una de las grandes cosas que a mí me impactó fue ver a un sacerdote entregado y dado a la comunidad. Y siempre me llamaba la atención porque siempre nosotros íbamos de niños a jugar en los fines de semana, sobre todo en Navidad, para la época de la Navidad, de las posadas, y era un sacerdote viejito que siempre tenía un dulce, siempre le daba y uno disfrutaba porque uno quería jugar con él. Él jugaba fútbol, él jugaba, pues llevaba piñata, y me llamaba mucho la atención. Y así fue como la primera vez me llamó la atención, pero nunca dije yo quiero ser así o quiero ser sacerdote, no. Luego recuerdo que íbamos a misa, nos sentábamos adelante y yo miraba al padre, con decirte que yo nunca fui acólito, siempre tuve miedo, nunca estuve cerca del sacerdote, siempre tuve miedo en el sentido de que era un poco tímido.
Entonces siempre tímido. Ahora ya no queda nada de eso, pues, pero por lo menos, es decir, no era que desde niño, bueno, ya, no, sino a los 13 años, cuando tuve la primera oportunidad de estar en el internado, me invitaron a una misa, siendo yo pequeño, para colitar. Y bueno, me llamó la atención, ahí sí ya recuerdo que me llamó la atención y me pregunté, ¿por qué yo no pienso si quiero ser o no quiero ser? Y bueno, ya me volví a regresar, pero de alguna manera puedo decir que mi vocación empezó sobre todo viendo la necesidad que la gente tiene de Dios. Porque cuando yo estaba en la pastoral juvenil, mis amigos se acercaban a pedirme un consejo, a platicarme de sus problemas, de sus dificultades. Yo no me sentía distinto, pero ellos me miraban distinto en el sentido de que sabían que podían llegar conmigo a un consejo o a platicar un problema que yo no lo iba a decir. Y ellos siempre decían, orá por mí, pedirle al Señor. Y yo me sentía una persona común y corriente, normal, sin pretensiones. Pero siempre por el estilo de vida que me tuvo que llevar desde pequeño, trabajar, ser responsable, siempre era muy responsable, era mi manera de actuar, mi manera de hablar, era una persona madura. Yo a veces siempre estuve 5 años más adelantado de mi edad. Entonces, por la toma de decisiones. Entonces, ahí fue donde empezó a profundizar más el deseo de entregarme a una vida sacerdotal. Ahí fue donde yo digo que empecé a analizarlo y a pensar. Y antes de ser usted sacerdote, tuvo que pasar un largo proceso de estudios en el seminario. ¿Alguna experiencia gratificante o alguna experiencia buena que usted tenga grabada en su mente? Sí, una de las cosas más relevantes dentro de la formación es experimentar a Dios mismo dentro de la comunidad, dentro de la gente. Te cuento, yo hice 13 años de formación. ¿Por qué? Hice 3 años de misión como misionero en las áreas de Quiché, de Huehuetenango, en las áreas pegadas a Playa Grande, y me tocó que trabajar con comunidades que habían vuelto al país después de la guerra, de la firma de la paz. Es gente de las comunidades en resistencia, CPR. Entonces es gente que había vivido durante 5 o 10 años debajo de la montaña, y era gente que ama a Dios, que sabe que Dios estaba con ellos y que Dios los libró. Entonces me tocaba que caminar. Yo tengo una maleta que todavía la tengo conmigo y no la cambio, porque es una maleta que me acompañó a lo largo del proceso de formación. Desde lo más difícil, yo tenía que caminar 4 o 5 horas para poder llegar a una comunidad, y nos íbamos meses de misión y llegábamos donde la gente, ver la necesidad de la gente. A veces nos tocaba que comer, lo único son raíces de árboles, como la malanga. Entonces nos tocaba que comer mucha malanga, y era una cosa impresionante, porque nosotros teníamos que llevar botas de hule, y con esas pasábamos ríos. A veces nos llovía. Teníamos un grupo de misión especial que a mí me gustó, éramos 8 junto con un sacerdote, y nos íbamos a la zona más difícil, siempre a la zona más difícil. Y entonces nosotros ya teníamos como nuestro grupo en el que le tocaba la zona más difícil. Luego, otra de las cosas impresionantes que puedo contarte dentro de la formación, ya como diocesano, porque primero 3 años de misionero, luego me vine a la diócesis, son 9 años. Una de las cosas también que llena mi vida de alegría es haber compartido con todos los compañeros de toda Guatemala. Sí, porque estudiamos en un seminario donde llegan todos a formarse de todos los departamentos de Guatemala. Entonces, conocernos, vivir la vida
en comunidad, compartir. A veces una de las cosas es, uno en el seminario a veces se escapa y lo cachan. Eso es una de las anécdotas que de verdad me alegran y que si estuviera ahí lo volvería a hacer, porque es parte de nuestra vida equivocarnos y volver nuevamente a reparar eso y saber que toda decisión tiene una responsabilidad. Luego también tener la oportunidad de haber ido a terminar la formación teológica, que en El Salvador es una licenciatura, haber estado en El Salvador 2 años para terminar la teología y haber sido queridos por el seminario de El Salvador. Entonces esas son las grandes experiencias que yo tengo en la vida, que Dios me ha concedido la oportunidad de estar no solo en un seminario nacional, sino en un seminario también extranjero, que es El Salvador. Si usted no hubiera sido sacerdote, si usted no hubiera tenido el llamado, ¿qué profesión estaría optando en estos momentos? Bueno, una de las cosas que me llamaba la atención era piloto aviador. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en sexto y precisamente fueron a hablar sobre la escuela politécnica. Y me llamaba mucho la atención, pero nosotros teníamos que trabajar, no teníamos posibilidades. Entonces nos tocaba que trabajar y no. Entonces, es decir, me llamaba la atención mucho la profesión de piloto aviador. Pero si no hubiera sido sacerdote, yo creo que de alguna manera hubiera sido un ingeniero agrónomo para contribuir a construir una naturaleza. Me gusta mucho cuidar la naturaleza, y hoy que celebramos a San Francisco de Asís, creo que es oportuno también construir un mundo bonito desde la naturaleza. Entonces sí me hubiera gustado saber. Durante el tiempo que usted ha tenido la oportunidad de ejercer el sacerdocio aquí en esta comunidad, ¿alguna experiencia buena que se le venga a la mente en estos momentos? Una de las cosas muy bonitas es descubrir el gran amor que la gente de San Felipe tiene. Pero yo estoy muy agradecido con esta comunidad, la amo, estoy muy enamorado de mi parroquia. Sé que no es la mejor, pero para mí es la que Dios me regaló y la amo como mi esposa a esta parroquia, la cuido, la quiero. Y una de las grandes características de la parroquia es que es una parroquia viva y alegre, una parroquia joven, una parroquia que va a dar para más, que da para más. Y yo estoy agradecido con Dios por esta parroquia porque no había sido explotada en el sentido de misión, en el sentido del trabajo, y ahora una entrega total de los laicos, que eso me anima. O sea, la particularidad de la parroquia es el amor al sacerdote. Yo me siento querido y yo digo, quiero a esta parroquia, quiero a sus laicos. Y otra de las cosas que yo recuerdo con mucho dolor es a dos personas, digamos, 2 abuelas. Yo recuerdo mucho ver a una señora que me venía a dejar pacayes, y luego hace poco a una que murió y que todos los días yo le daba la mano en la misa, y que me dolió tanto porque son ancianas que lo llegan a querer a uno, a manifestar esa ternura de abuelo. Luego también un abuelito de las comunidades de Pajales Anexo 2, de la última comunidad de la parroquia, que venía todos los domingos a misa, cuando ya había empezado la misa, y siempre se venía a la primera banca, y lo recuerdo mucho. Entonces esas son las particularidades de la parroquia, descubrir que en la última etapa me han enseñado también a querer la última etapa, porque todos vamos para allá. Y entonces esta parroquia, creo que lo que yo le agradezco es su amor y su entrega, su alegría para manifestar su fe.
Ya para finalizar lo que es esta pequeña entrevista, ¿algún mensaje que usted quisiera compartir con toda la población champey? Creo que es importante de manera especial agradecer la oportunidad de este momento de entrevista y poder compartir un poco de la vida normal que cualquier sacerdote tiene, con alegrías, con penas, con tristezas, con dolor. Agradecerle a todo el pueblo de manera especial por ese cariño, esa manifestación de fe católica que tiene. Somos un pueblo con mucho potencial. Amemos San Felipe. Yo no soy de aquí, pero yo amo San Felipe y lucho porque San Felipe sea de alguna manera conocido desde nuestra fe, y lo que está en mis manos, de manera especial, lucho para que haya un orden, una limpieza en lo que a mí corresponde. Creo que eso es amar nuestro pueblo es bonito. Amemos y estamos orgullosos de este pueblo. Querrámoslo, cuidémoslo y busquemos un desarrollo no solo propio, sino también comunitario. Y seamos protagonistas de un nuevo horizonte de este San Felipe. A toda la comunidad y a la comunidad católica agradecerle por tanta entrega, por tanto servicio. Gracias a todos los laicos comprometidos con el Evangelio. Pido por ustedes para que siempre su fe sea firme y que seamos siempre una iglesia viva que dé amor, una iglesia que una y no que divida, una iglesia que luche por el bien de todos, no solo como católicos, sino por el bien de la humanidad. Y oremos siempre por la paz de nuestro pueblo. Oremos para que haya fraternidad, cordialidad, que haya esa hermandad, que no nos veamos nosotros como rivales, sino que nos veamos como hermanos, que nos podamos tender la mano, que podamos ayudar al otro, que podamos ser personas de bien, personas que podamos vivir la vida en el servicio, porque recordemos que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y nuestra vida debe de ser un completo servicio, pequeño o grande, pero que sea un servicio verdaderamente de amor, de caridad y sobre todo de solidaridad entre nosotros los champeys. De parte del programa 60 Minutos de Entretenimiento, le agradecemos a usted por este espacio, por este tiempo que ha compartido con nosotros para poder compartir sus experiencias, sus alegrías, todo lo que usted lleva a través de los años. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y usted siga adelante con nuestra programación, ya que continuamos con mucho más especialmente para usted.